Buenos días para todos, son las 11 de la mañana. Esta clase para el grado séptimo, curso 7172, y hoy vamos a terminar de ver la cuestión del Islam que está en sus guías y que les puede servir muchísimo para resolverlas. Eh, Primero que todo, espero que estén bien, que tengan una buena mañana, que se hayan cuidado mucho y no olviden escribir en los comentarios su nombre y su curso, eso es muy importante para hacerle el seguimiento. Si no pueden ver el video ahorita por alguna razón, pueden verlo después en las publicaciones de Sociales San Martín y escribir su nombre y su curso. Si tienen alguna pregunta, lo mismo, por favor, entran a los comentarios, la escriben y yo con mucho gusto se las estaré resolviendo. Entonces vamos a terminar hoy de ver el tema del Islam y habíamos quedado aquí más o menos de la transmisión pasada. Y era pues haciendo como una especie de recopilación. Recuerden que el imperio musulmán se extendió a partir de la muerte de Mahoma. Vinieron los califas o sucesores. Recuerden Abu Bakr, Umar, todos ellos expandieron el Islam primero por toda la península arábiga, luego por el norte de África, luego por algunos lugares de Asia, el próximo Medio Oriente, la península arábiga, todo esto que ya les acabo de decir. Incluso los árabes pasaron al sur de España y estuvieron viviendo allá unos 8 siglos. También estuvieron en la región de los Balcanes, etcétera. Entonces, pues para que digamos, tengan todo eso en cuenta, pueden mirar cómo de alguna manera pues el Islam se, 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 se instauró en esas partes del mundo y logró pues una aceptación muy grande. Todo en torno a dos cosas. Primero, la fe en Alá, ¿cierto? Y en la unicidad que le daba Mahoma y el lenguaje árabe. Entonces, a partir de esas dos cosas, se organizaron todas las administraciones del Imperio Musulmán, como ustedes lo ven acá. Estaban los emires, que eran los gobernadores, y estaban los visires, que eran los ministros. Los ulemas eran los sacerdotes, aunque yo les dije a ustedes la semana pasada, no se les vaya a olvidar, que en el Islam no hay clero, ¿no? Pero pues ellos eran, digamos, de alguna manera los imanes o los ulemas, pues eran las personas que tenían una gran aceptación dentro de la comunidad y que manejaban muy bien pues todo este tema del Corán y todas estas cuestiones. Bien, vamos a avanzar para poder terminar hoy. Entonces, al expandirse, pues claro, el Islam y los árabes se encontraron con la resistencia, pues, de algunos pueblos, ¿cierto? Y ahí empezó, digamos, el lío con el Imperio Bizantino, con esta gente que estaba en las fronteras del imperio. Ellos tuvieron que aceptar digamos, el dominio pues, de los árabes, y en algunas provincias del Imperio Bizantino, como lo vamos a ver después, o como ya lo hemos visto, incluso aquí ya hemos hecho una transmisión sobre el Imperio Bizantino. Los bizantinos gobernaron pues con los árabes, y algunos, incluso algunas instituciones, incluso de los árabes, se tomaron precisamente de las del Imperio Bizantino. Entonces miren ustedes, aquí está la península arábiga, en donde nació el Islam, ya completamente islamizada. Luego se extendió el Islam hacia el norte, hacia la región del Medio Oriente, del Próximo Oriente, perdón, que es lo que es hoy Palestina, el Líbano, Jordania, Siria, ¿cierto? Y luego más allá, entre el Tigris y el Éufrates, lo que hoy sería Irak, ¿cierto? Y acá ya esta parte de Asia, Persia, Irán, etcétera, etcétera. Luego todo el norte de África, la región del Magreb, Marruecos, ¿cierto? Y acá, finalmente, pues en España. Entonces ahí durante mucho tiempo los árabes van a vivir ahí. En el desierto, sobre todo en el desierto de África, los árabes se encontraron con un grupo de guerreros a los que llamaron o se llamaban tuaregs, o digamos, su composición étnica. Los romanos les habían llamado numidias. Ellos también se decían a sí mismos como bereberes, mamelucos. Tienen un montón como de nombres, y los árabes los van a llamar tuaregs o guerreros del desierto. Esta gente abandonó sus costumbres religiosas, se convirtieron al Islam y también aprendieron a hablar árabe. Por eso hoy, en esa parte del mundo, pues todo el mundo habla árabe, ¿no? Egipto
en Egipto, en Libia, en Túnez, en Marruecos, en todas esas partes, pues la gente habla árabe. En el año 732 hubo una batalla muy importante, la batalla de Poitiers en Francia. Ahí los cristianos, los, 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 los europeos, los franceses especialmente, ellos tenían un rey que se llamaba Carlos Martel, que después van a conformar el imperio carolingio, pero eso lo vamos a ver después. Entonces ellos combatieron a los árabes y los vencieron en esta batalla. Si no, seguramente los musulmanes también se hubieran expandido pues a la región de Francia. Esta es la mezquita de Córdoba, en España, el interior. Este es un lugar precioso. Aquí en Bogotá, yo ya les comenté, hay dos mezquitas y yo espero sinceramente que el otro año, cuando podamos volvernos a ver, quizás ir. Esa visita estaba programada este año, pero pues desgraciadamente la pandemia nos la aplazó. Los árabes tuvieron una época de esplendor muy grande, muy grande, muy grande. Eh, Primero fue el Imperio Abasida, cuya ciudad era Bagdad, y ahí, digamos, se inmortalizó con el cuento de las mil y una noches. Yo sí quisiera que ustedes leyeran una parte de ese libro al menos. Vamos a ver cómo hacemos para concretar eso. Pero las mil y una noches es un montón de historias y de representaciones imaginarios pues de los árabes. Por ejemplo, el cuento de la muchacha esta Sherazade, que ella todos los días le cuenta una historia diferente a su señor para que no la mate y finalmente él se enamora de ella, etcétera. Entonces es una representación de lo poderosa que va a ser la cultura, la lengua árabe durante siglos, y los árabes van a tener muchísimo que ver con con nuestra cultura colombiana. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, esto es una representación ya pues, de las mil y una noches, y el cuento de cómo ella le cuenta a su señor unas historias para que ella pues, pueda sobrevivir, etcétera, etcétera, etcétera. Otro cuento muy famoso que viene en las mil y una noches es Ali Baba y los 40 ladrones, ¿no? Recuerden que Ali Baba era un muchacho muy pobre, pero un día él encuentra el escondite de unos ladrones en una cueva que tiene una piedra, ¿no?, a la entrada gigantesca, y esa piedra, para abrirla solo hay que mencionar las palabras ábrete sésamo, y la piedra se abre, ¿cierto? Y usted puede entrar a la cueva y encontrar todos los tesoros que hay ahí, y para cerrarla pues dice ciérrate sésamo, y es toda esa representación pues milenaria de los árabes. Aladino y la lámpara maravillosa, recuerden, ¿no? La lámpara que se frotaba y salía un genio y le concedía unos deseos a las personas que las tenían. Entonces toda esta literatura va a trascender y se va a conocer en Occidente después, pues gracias a los relatos de las mil y una noches, cuyo autor pues es desconocido, es anónimo. Los árabes son los responsables del desarrollo de las matemáticas, de la astronomía. Ellos retomaron muchos estudios de los egipcios en la medicina cuando conquistaron Egipto. Los árabes inventaron el cero, los números arábigos, o sea, los números así como los conocemos, el uno, el 2, 3, 4, son números pues, de los árabes. Recuerden que los romanos eran unos números que se representaban con letras, pero pues no alcanzaban para cifras muy grandes, y los árabes con el cero pues acortaron mucho el camino. Los árabes también hicieron una arquitectura, la almudéjar, una cuestión impresionante. Ustedes pueden preguntarle después a profesores como Wilson, como Fabio, y él les va a decir que las matemáticas, realmente todo lo que es el algoritmo, el álgebra, son palabras que vienen del árabe. Miren acá esta lista de palabras de origen árabe. Yo sí quisiera que si ustedes no entienden alguna, me pregunten aquí mismo por los comentarios que estoy viendo. Ya he visto aquí a varios. Está Paola Costa, está Sharik Caballero, ya siempre muy pendiente. Está Juanita Cabezas, está Luz Mari Berrío, está don Gabriel, está aquí de séptimo. Está Kevin Borges, saludos a Kevin. Está mi amigo Jefferson Ortiz, por fin lo ven en la transmisión aquí. Mi amiga Nicole también está, Nicole Andrea. Samir Vivas, ellos están presentes. Y si tienen alguna pregunta, por favor, háganla. Miren las palabras de origen árabe, ¿no? Alcachofa, albaricoque, estas son pues frutas, legumbres, azúcar, algodón. Alfalfa es esa, esa especie de heno que se les da a los burros, a los caballos para que coman. La berenjena es la fruta que ustedes ven aquí. Es una fruta, creo. La zanahoria, etcétera. Las palabras alcoba, alfiler, alfombra son de origen árabe, ¿cierto? Albóndiga, almíbar, que es el dulce, ¿no? Son con el que se hacen las cosas. Fideo es una palabra árabe. Jarabe, fideo es pasta, ¿no? Fideo, etcétera, etcétera.
Almohada, donde ponemos la cabeza, es una palabra de origen árabe. Ya en las cuestiones de gubernamentales, alcalde, aldea, aduana, aduana es la que paga donde se pagan algunos impuestos de importaciones, alguacil, que era como un comisario de un pueblo, alcázar, que es una construcción que tiene las torres de los castillos, ¿no? Para ver a lo lejos por donde se viene, almacén, almirante, que es el grado militar, etcétera, etcétera, son de origen árabe. Aquí hay otras, las que les comentaba, ¿m? Está álgebra, alquimia, que es la química, así le llamaban los árabes. El alambique es donde se produce el alcohol, la cerveza, el ron, todo eso. Y ahí están todas las palabras, pues, para que ustedes las tengan. Si no conocen alguna, porfa, me escriben y yo les digo, pues, qué significa. Esta fotografía que ustedes ven acá es en Maicao, es en Colombia, es en La Guajira. Esta es la mezquita más importante de América Latina y la tenemos aquí en Colombia. No se les olvide que mezquita es el lugar en donde van a orar los árabes. Entonces aquí está la mezquita de Maicao, la más importante de América Latina, quizás con la de Santiago de Chile, pero digamos son las dos más importantes. Y repito, en Bogotá hay una, ya la han visto ustedes ahí, en la calle 80 con carrera 30 frente a la escuela militar. Ahí está la mezquita que espero podamos ir muy pronto. La fatwa es un concepto jurídico sobre cualquier aspecto que afecte la vida de un musulmán o del Islam en sí mismo. La fatwa es como una especie de decisión, de concepto que emite un juez del Islam que conoce mucho el Corán y que afecta al Islam o a las personas que lo practican. Miren, les voy a dar un ejemplo. Cuando hubo los atentados de las Torres Gemelas, entonces ¿cómo se llama? Digamos, los más importantes miembros del Islam de Medio Oriente escribió una fatwa condenando el ataque, diciendo pues que el Islam se apartaba de esas prácticas, etcétera. Entonces es un concepto. Si un tipo se quiere divorciar de su esposa, él va primero ¿cómo se llama? A donde un clérigo y el clérigo escribe una fatwa, es decir, un documento en donde le da o no la razón pues, para divorciarse, para que lo tengan en cuenta. Estas son algunas prendas, solo algunas, de las que usan las mujeres en el Islam. Se dice mucho que el Islam es una religión que, ¿cómo se llama? Que oprime a las mujeres. En algunos lugares es verdad, pero no es el Islam en sí, sino los hombres que lo interpretan. Eso que quede muy claro. ¿Ya? Si usted mira bien en el Corán, no hay ninguna alusión a que la mujer deba vivir sometida al hombre. De hecho, las encuentra uno más en la Biblia que en el Corán. Pero en algunos lugares, como Afganistán, por ejemplo, o en Irán, en algunas partes de los Emiratos Árabes, en Arabia Saudita, pues los gobernantes que son hombres, pues digamos, dicen cosas feas sobre las mujeres y las mantienen sometidas, pero es por una interpretación que ellos hacen del Corán. De todas maneras, aquí está la hijab, ¿la ven? La mujer la utiliza, sobre todo estas prendas se utilizaban era para protegerse del sol, del viento, de la arena. La burga, que es muy usada en Afganistán, la niqab, que es muy usada en Irán, la usan las mujeres exclusivamente, la shaila y el shador. Entonces hay muchas prendas que las mujeres utilizan en el Islam. ¿Sí? El ida o la ida es una espera de 3 menstruaciones, 3 periodos menstruales que debe observar la mujer para volverse a casar en caso de que haya quedado viuda o se haya divorciado. O sea, la mujer no puede casarse ahí mismo con otro tipo, sino ya de esperar 3 meses al menos, debe esperar al menos 3 menstruaciones. Ellos que consideran que esas 3 menstruaciones limpian todo rastro de su marido anterior, etcétera, y puede volver a casarse con otro hombre si así lo quiere. Hay una expresión que nosotros utilizamos mucho, es ojalá. Ojalá pase el año, ojalá se acabe la cuarentena rápido. ¿Sí? Esa viene precisamente del árabe que es inshallah. Inshallah quiere decir si Dios quiere. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Cuando uno dice ojalá, está diciendo inshallah, si Dios quiere, o así lo quiera Dios, o mi Dios lo permita, como dicen muchas de nuestras mamás y abuelas. Este cuadro que ustedes ven ahí son de las algunas restricciones alimentarias que existen en el Islam. Tanto en el Islam como en el judaísmo hay ciertos alimentos que no se pueden comer, especialmente todo lo que tenga que ver con el consumo del cerdo. Ellos consideran, y tienen razón, que el cerdo es un animal sucio. Pues antes lo era, hoy en día hay muchas técnicas pues, para criarlos y todo eso, pero de todas maneras ellos siguen considerando que el cerdo es un animal sucio y no lo consumen. Lo mismo algunos tipos
pues digamos, de quesos y derivados de la leche, etcétera. En el judaísmo, por ejemplo, existe una cosa que se llama la comida kosher, ¿cierto? Y la comida kosher, pues, es preparada por un tipo que sabe qué partes de la vaca sacrificar y qué no, y ellos se comen esas partes nomás. En el Islam prácticamente no hay restricciones, solamente la que le digo del cerdo, pero los musulmanes, ellos no consumen algunas cosas, al menos no en público. ¿Sí? Por ejemplo, ellos son abstemios, no consumen licor, supuestamente. Eso no es verdad. Muchos lo consumen, pero pues al menos en público o en los días del Ramadán, ¿se acuerdan lo del ayuno y esto? Pues no lo hacen. No consumen el cerdo, en teoría tampoco juegan juegos de mesa, de suerte, de azar, cartas, dados, bingos, ese tipo de cosas. Pues supuestamente no lo hacen, supuestamente no fuman, pero el tabaco árabe es muy conocido en el mundo. ¿Sí? Y en esta parte que ustedes ven acá, que dice no improper outfits como un vestido inadecuado, ¿cierto? Las mujeres no pueden exhibir los hombros, las mujeres no pueden exhibir pues una parte de sus senos, el escote, tampoco pueden llevar unas prendas que dejen ver como sus piernas, etcétera. En ese sentido, digamos, sí hay unas restricciones, pero repito, no en todas partes, no en todas partes, y pues digamos, son cosas que los hombres son, los hombres machos son los que han, digamos, impuesto sobre las mujeres. Entonces, en teoría, el musulmán no toma trago, ¿cierto? En las reuniones sociales, cuando se reúnen muchos, ellos toman té y ese tipo de cosas, pero ya pues al interior de sus casas ellos pueden pues, consumir, ¿sí? No se les va a olvidar que una madraza es un lugar en donde se estudia el Corán. Es como una escuela religiosa, ¿cierto? Es un lugar, una casa en donde solo se escogen hombres. Eso sí es absolutamente cierto. Es muy restrictivo en ese sentido. Y solo los hombres pueden aprender, digamos, a manejar esta cuestión del Corán. Ese sitio se llama la madrasa. Y ahí los niños, miren ustedes, ahí están reunidos, los niños aprenden a leer el Corán, se lo aprenden incluso en algunos casos de memoria, etcétera, y los niños más destacados son los que van a ser los nuevos dirigentes, los zulemas o los imanes, pues, de la comunidad. La palabra talibán nosotros la hemos relacionado como con el señor que está en la imagen, ¿cierto? De un guerrero, de un soldado, de un terrorista, como ustedes le quieran decir. Pero la palabra talibán realmente significa estudiante. Todo estudiante del Corán se llama talibán. Lo que pasa es que cuando en Afganistán las potencias extranjeras, como siempre, es decir, Inglaterra, primero, después Rusia, los Estados Unidos, etcétera, iniciaron una guerra ya contra los afganos. Los afganos, ellos, un grupo de estudiantes del Corán, fueron los que encabezaron la resistencia contra esos pueblos, ¿cierto? Eh, y se llamaron talibanes. ¿Por qué? Porque ellos eran estudiantes del Corán, pero no quiere decir nada más allá de eso. ¿Listo? Estas son algunas prendas, ya con esto ya casi vamos a terminar. Esta prenda es el kefillé o cafillé. Es una prenda originalmente, repito, ya así como las prendas femeninas, estas usan los hombres para protegerse del sol, para protegerse del viento, de la arena, pues que muchas de estas personas vivían en el desierto. Y si ustedes viajan algún día van a encontrarse con que en Bahrein, en Oman, en Arabia Saudita, en Kuwait, en los Emiratos o en Qatar, cada uno utiliza el kefillé de manera diferente. Los colores a veces tienen que ver con las familias, con la posición social, ¿cómo se llama eso? Los pliegues que se le hacen, ¿sí? Tienen que ver con su condición religiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo primero que todo es que distinguen a los hombres de las mujeres, porque normalmente el kefillé lo utilizan en los hombres. La suriyá es una túnica larga, miren ustedes, de color blanco o de color negro si se utiliza en las noches o días de frío. Hay un fenómeno que yo ya les expliqué alguna vez, pero se los voy a volver a explicar. Y es que en el desierto durante el día hace mucho calor, pero en la noche hace frío. Entonces, cuando esta gente va de día, pues utilizan la surilla larga, blanca, para que las protejan de esa arena que se mete por todas partes y pues del calor, ¿no? Pero en la noche utilizan una de color negro para que
el frío pues no les pegue tan duro. Entonces, básicamente esta era la presentación sobre el Islam. Con esto ya terminamos. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado en esta transmisión. Normalmente siempre ven las mismas personas. Me gustaría ver más personas acá. Y ahí llegó mi amiga Sara Isabela Salazar. Entonces, me gustaría que estuvieran más personas en la transmisión para que la vieran, para que estuvieran pendientes. Si no la pudieron ver ahorita, véanla después y escriben en los comentarios pues, su nombre, su curso y lo más importante, las preguntas que tengan sobre precisamente estas cuestiones. Yo les agradezco muchísimo el haber estado aquí. Si tienen alguna duda con la guía, me escriben, por favor. Ustedes, algunos tienen mi número telefónico, otros tienen mi correo, otros tienen aquí el Messenger de Facebook. Entonces me escriben y yo con mucho gusto les voy resolviendo sus inquietudes. Voy a revisar cuál es nuestro próximo tema, pero creo que tiene que ver con el Imperio de Carlomagno, lo que sigue en las guías que les había enviado y lo vamos a resolver. Muchísimas gracias por haber estado, les agradezco muchísimo y nos vemos en la próxima transmisión.